Bienvenido, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué memoria tiene Pepe? Un placer teneros en el programa. Hoy vamos a hablar de un caso muy controvertido y queríamos compartir pues, todo lo que ocurrió hace 35 años, exactamente una tarde de verano sobre las 7:20 de la tarde. Bueno, nos acompaña nuestro compañero periodista. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer tenerte en el programa y ya también, casi compañera también nuestra, Marta Prieto, criminalista. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? 35 años. Sí, hace 35 años. ¿Qué ocurrió? Concretamente no 35, se acaban de cumplir, 36 años. 36, concretamente el 28 de julio de 1989. Exactamente. ¿Qué ocurrió esa tarde, Manuel? Pues esa tarde un señor al que apodaban el Dioni estaba trabajando en Madrid con unos compañeros, un furgón blindado. Hizo un trayecto desde la calle Alberto Alcocer a la calle... Otra calle, no recuerdo. Maestro Lasalle. Maestro Lasalle, esa es. Y en ese trayecto, bueno, el señor se inventó que tenía una ciática y convenció a los compañeros para que le dejaran al mando del furgón. Porque él trabajaba para esa empresa. Sí, para la empresa Candy. Claro, porque eso es lo que hace que este caso todavía sea más controvertido y aquí... Y lo que hace, es que ya terminó, lo que hace es llevarse el furgón y desaparece. Llevarse el furgón con la cantidad de 298 millones de las antiguas pesetas, que serían como 1,6 millones de euros. 1,8 exactamente millones de euros. Claro, se lleva el furgón, engaña a sus compañeros. ¿Qué perfil de ladrón tenemos en ese caso ocurrido hace casi 4 décadas? Pues mira, yo hablaría de una persona oportunista, porque aquí lo que manejó perfectamente el Dioni fue la oportunidad. Claro, porque Dioni se pira, huye con el furgón y consigue falsificar incluso el pasaporte y dice él que se va a pegar la vida padre a México. Claro, él además es una persona que sabía manejar muy bien ese entorno en el que se iba a mover, porque él había sido escolta, se había movido en ambientes de mucho dinero, era un hombre que tenía contactos y que había sido degradado dentro de su empresa de ese puesto de guardaespaldas, de más responsabilidad, digamos, más glamuroso, a el transporte de sacas de dinero, ¿no? Y además... en este delito él ha violado ese compromiso de seguridad que tiene que tener un vigilante o un custodio de unos bienes tan valiosos. Entonces yo estudiando un poco el tipo de delito y la conducta posterior con los años del Dioni, pues puede ver una persona con una capacidad moral, digamos, un poco baja o elástica, ¿no? Porque cuando uno va a cometer un delito o tiene la oportunidad de un delito, siempre hay un filtro moral, ¿no? Que dices, totalmente. De hecho, él llega a decir que se arrepiente en ese momento, pero bueno, que ya que estaba, pues él tira. Claro, porque el beneficio va a ser mayor, tiene un bajo autocontrol, él ha estado viviendo en un entorno de riqueza a la que no ha podido tener acceso. Eso es. Y en esta oportunidad que es decisiva en este crimen, él puede acceder de una manera muy rápida y además directamente a ese dinero. Con la ayuda de un entorno que le Pero él facilitó. fue generoso porque luego repartió parte del botín que estaba No en era la suyo, furgoneta. o sea, es que no era bueno, suyo. Repartió pero o podían lo haber sido escondió. generosos. Claro, pero en este Compartió. caso no era suyo. Entonces es muy fácil repartir algo que no te ha costado esfuerzo, que esta es otra cosa que condiciona el delito. Poco esfuerzo, mucho beneficio, aunque luego a largo plazo... Aunque hay 140 millones que todavía no han aparecido. desaparecidos. Entonces, claro, esto es un deseo rápido de satisfacción de un deseo con muy poco esfuerzo. Entonces, y además, muy bien aceptado socialmente. Muy bien aceptado socialmente. Tú dices que el perfil que puede tener el Dioni sería de una persona impulsiva, de una persona egocéntrica. Sí. No sabemos si el Dioni hubiera hecho o cometido ese mismo delito, Manuel, en este siglo XXI, casi 40 años después, pero él en ese momento tampoco le resulta tan difícil. Se pone su peluca de mujer, falsifica su pasaporte y tira millas. Este caso tiene fascinada a la directora de este programa y le comentaba antes que a lo mejor ahora no hubiera estado tan bien visto este tipo de delito como entonces. No lo sé, Manuel, no lo porque sé. tú ten en cuenta que estamos ahora mismo en un entorno de corrupción sistémica prácticamente a todos los niveles y por todos lados. Entonces, ahora mismo un delito como el del Dioni podía ser bien acogido como un método de venganza social.
¿no? Como decir, vamos a ver, es que Método para de venganza reivindicar social. esa venganza simbólica del pueblo, ¿no? Me gusta el término que has utilizado. Se lo vamos a preguntar, si te parece, a Vicente Rouco. Él es el magistrado que jugó al Dioni, entonces era mucho más joven, hace 40 años, y se encontró con esta papeleta. Don Vicente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué te parece el término que ha utilizado nuestra criminalista? Bueno, creo que en términos de sentido coloquial puede ser aceptado y sí, yo creo que hay que trasladar a la sociedad un mensaje de que no son comportamientos aceptables. Hacerse con lo ajeno sin que a uno le corresponda infringe la ley penal y no puede ser una conducta socialmente aceptada. ¿Tú crees que podría haber o hay ahora muchos Dionis? Pues yo creo que no. Yo creo que la imagen de esta persona, yo creo que hay que repudiarla, por decirlo de alguna manera. Comportamientos que transgreden la ley penal, los cometa quien los cometa, no pueden ser aceptados. ¿Qué pena le cayó a Dioni en ese momento? En ese momento, la tipificación de la conducta, aunque el fiscal acusó por delito de robo, la audiencia provincial, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que en ese caso pues me tocó presidir a mí por circunstancias de que se encontraba vacante la presidencia y yo era el magistrado más antiguo de la sala, pues no fue aceptada la calificación de robo, pero sí condenamos por delito de apropiación indebida, que además fue el delito por el que se solicitó la extradición a las autoridades brasileñas donde fue detenido. La pena ¿te pareció poca? Que le correspondió, aplicamos la ley, no había circunstancias agravantes, la pena, teniendo en cuenta la cantidad de notoria gravedad a que ascendía, pues concurría una pena que podía ser impuesta de 6 meses a 6 años. Nosotros le pusimos la pena en la mitad superior. Hubo cierto debate y le pusimos, creo recordar que es 3 años y 4 meses. Exacto, esa fue. Y esa fue. Creo que mi opinión, después, viendo a tiro pasado, por decirlo de alguna manera, lo que ocurrió es que el mensaje social no fue bueno, porque junto coincidió la publicación de la sentencia con el cumplimiento de más de la mitad de la pena impuesta en situación de prisión preventiva. Y hubo, mientras se tramitó el recurso de casación, que ponerlo en libertad. Entonces, en la publicación de la sentencia asociada a la puesta en libertad de una persona que, por la razón que fuera, fue tratada quizá en aquel momento por los medios de comunicación social y por algunos sectores con cierta benevolencia, pues no trasladó el mensaje correcto, que yo creo que la persona que ha hablado con conocimientos de criminología ha descrito perfectamente. Vamos, que el titular que extraemos de lo que nos estás contando es que no podemos tratar a Dioni como un héroe, sino como un villano, realmente. Además, efectivamente, si puedo... una persona que, valiéndose de la confianza depositada en él... Eso es lo que quería, si me permite... Encargada por la... Sí, dígame. Sí, señor Rouco, que además es que en este delito es que lo que se transmitió a la sociedad es que no le había robado a nadie, no había dañado a nadie, perdón. Puso en duda su propia empresa, la credibilidad de su empresa, violó el compromiso de seguridad y custodia, puso en duda a sus compañeros, que hubo, me imagino, sospecha de que pudieran estar implicados. Y luego robó una empresa porque ese dinero tenía dueño, claro que hubo daños. Y luego tuvo la suerte de que en España solo se le pudo juzgar por ese delito, por apropiación indebida, porque desde Brasil fue la condición que pusieron, claro. Sino que me corrija Vicente Rouco, para poderlo juzgar aquí en España.
sea, que eso de que fue Sí, bueno, un delito sin daño... La tipificación de la conducta yo creo que era correcta. El juez de instrucción, que me parece recordar que lo instruyó el juzgado de instrucción número 12 de Madrid, solicitó la extradición por el delito de apropiación indebida, es lo que yo creo que correspondía a la calificación. El delito de apropiación indebida está previsto precisamente para quien, teniendo legítima posesión del dinero o de efectos, abusando del título o del contrato o de la posición en virtud de la cual se le ha confiado la posesión de ese dinero, se hace con él mismo de manera ilegítima. Exacto. Magistrado, usted habrá escuchado muchas veces cuando dicen eso de quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Yo creo que él se aplicó ahí su historia, ¿verdad? Y dijo, bueno, yo me hago el inocente, pero es realmente que él no robó, me fijo mi robó ética, una empresa. pero que robó una empresa. Claro. Pero se convertía, él no muestra arrepentimiento tampoco después. No, la verdad que no tuvo mucho arrepentimiento. Me parece que en algún programa llegó a decir que si pudiera lo volvería a hacer. Exacto. Creo que si tuviera en cuenta la modificación legal que se ha introducido en el Código Penal, en virtud de la cual en estos casos ahora la pena podría ser superior a 6 años, creo que se lo pensaría otra vez. Se lo pensaría otra vez. Bueno, pues don Vicente Rouco, ha sido un placer hablar con usted, magistrado. Sabemos que además que es la primera vez que entra en un programa de televisión. Muchísimas gracias, de verdad, por aclararnos todo también. Gracias. Sí. Nada. Muchas gracias a ustedes. Que tenga una buena mañana. Bueno, es verdad, porque creo que es importante dejar las cosas claras, claro, porque habrá gente que a lo mejor esté escuchándonos o viéndonos y diga, bueno, pues esto es como todo. Si no pasó nada, pues a lo mejor no, pero es que hubo hacerlo. muchos daños colaterales. Exacto. Luego el ejemplo, como bien ha dicho el señor Rouco, lo que ha quedado en la imagen popular, hacerse un Dioni, ¿no? Este señor fue ensalzado cuando es un señor con una conducta además pública de uso de prostitución, de consumo de drogas, de explotación de la mujer, o sea, es el ejemplo que se dio, y aparte este señor no ha reparado el daño, porque ese dinero no ha aparecido. O sea, que es un ejemplo muy burdo. 140 millones. Se ha seguido lucrando, porque él ha participado en televisión, ha escrito un libro, se le hizo una canción, entonces, claro... Bueno, el día que conoce el fallo, tengo aquí anotada la frase que dijo el fallo judicial: estoy como una vaca que ve pasar el tren. Si es que se reía de todo el mundo. De todo, se rió de toda Pero que España. incluso luego en la cárcel él también ahí se convirtió también en otra figura. No, claro, él pero era es ya un que figura. en Río de Janeiro eran tan sonadas las juergas que se corría, la cantidad de dinero en drogas y mujeres explotadas, que llamó la atención de las autoridades. Claro, que por O sea, eso lo que él mismo detuvieron. se delató de lo que era tan hortera que ostentoso era. todo lo que Claro, hacía, o sea, que si no a lo mejor ni lo hubieran detenido. O sea, no fue un hombre ni siquiera inteligente a la hora de la explotación de ese dinero que había... del que se había apropiado ilícitamente, sino que se dio a lo grande y además él a sí mismo se autopercibe como un héroe. Claro, es que... ¿Y su vida a día de hoy? Pues ahora mismo lleva una asistencia, digamos, más controlada, más anodina. Él formó una familia, tiene una pareja y bueno, pues alguna vez yo creo que participa en medios de comunicación, Bueno, pues o ahora por ser el aniversario tendrá más capacidad otra vez o más oportunidad de aparecer en los medios públicos. ¿Y tú crees que por las circunstancias, Marta, que vivimos, la exposición mediática que tenemos, esto podría hacer incluso en redes sociales? Estamos hablando de perfiles que podrían crearse similares al del Dioni. Te estoy hablando de perfiles jóvenes que en un momento determinado pudieran ser los Dionis. Jóvenes o menos. Bueno, tan jóvenes, pero bueno, estoy hablando de los futuros Dionis de este país. Desde luego, ¿Los ves posibles? Sí, claro. Quiero decir que el efecto campana de eco, un fenómeno que se vuelva viral o una persona que quiera darse a conocer... Ahora que se llevan mucho los retos virales. Lo que pasa es que ahora hay otros medios de control social a la hora de que esto no vuelva a suceder. ¿No saldría de España ese ladrón? Yo creo que hoy en día es lo que estábamos hablando antes. Sería mucho más difícil a no ser que tuviera una red de contactos tan amplia como... de España puede salir por Francia, por ejemplo. Bueno, pero tiene que pasar unas fronteras con una gran cantidad
de dinero en metálico. Eso Aparte sí es que que es hoy ha verdad. cambiado ese tipo de delito, ya no se mueven esas cantidades en metálico. Bueno, sí que no hace mucho aquí en la comunidad, la Guardia Civil, por ejemplo, yo recuerdo la Guardia Civil ha incautado cantidades ingentes En metálico. en metálico. ¿Pero tú crees que se mueven en estos furgones Sí, unas que se vayan. calidades No, bueno, tan elevadas? te digo delincuentes, que luego sí que mueven este tipo de cantidades. Ya, bueno, pero ¿tú crees que este fenómeno del furgón con 600, 700 millones? Yo no recuerdo, yo bueno, creo que de sería muy hecho, difícil que esto de pasara. hecho, en Ahora este yo pienso que con toda la banca electrónica... Pero de hecho en estos últimos 36 años yo no recuerdo a bote pronto ningún golpe, ni siquiera que se aproxime a esto. Claro, porque incluso el tema de la tipología del atraco al banco es un delito que ha disminuido muchísimo, porque ya los bancos tampoco tienen en metálico esas cantidades. Y es que no existía el dinero electrónico en ese momento. Ahora lo que hay es todavía siguen los atracadores de manera individual o pequeños grupos. Si Diony no era inteligente, si Diony ha dicho no era inteligente, porque si no, no hubiera montado las fiestas que montaba con limusinas, que no fue un delito. Y las que liaba en Era una persona Brasil. muy narcisista y él yo pienso que se creía muy listo. De hecho, si tú lo has visto en entrevistas, es que sigue claro, teniendo esa personalidad. Tenía un gran manejo, fue muy hábil a la hora del manejo de la imagen, de todo el proceso que siguió para cometer su delito, pero yo calificarlo como una persona inteligente, no lo sé, depende del objetivo que él tuviera, ¿eh? Es que yo lo estoy valorando un poco desde la imagen pública. ¿Pero tú crees que eso fue casual lo que ocurre? No, en absoluto. ¿O que eso ya él lo tenía premeditado? Él lo tenía planificado, Claro. Esto es un delito de oportunidad y muy bien planificado, si no, no hubiera podido. Él sabía perfectamente, porque además él había trabajado de escolta, él llevaba muchos años en el mundo de la seguridad, él sabía perfectamente el proceso. En cualquier momento, cuando tuviera la oportunidad, iba a cometer un delito de estas características. Tú ten en cuenta que cuando roba el furgón, se dirige a otra calle de Madrid y ahí cambia, las sacas, las mete en un Audi que ya lo tenía previsto. Lo que yo no sé, porque en la sentencia no queda claro... ¿Qué se sabe de los que estaban alrededor, de los que Creo se llevaron también parte del botín? que no fue nadie condenado, o si acaso una persona de la gente que supuestamente se había implicado, porque claro, hay dinero, parte del dinero que él robó, esa parte se encontraron en viviendas de otras personas, pero es cierto, como dice Marta, hombre, preparado lo tenía, es que está clarísimo. No, claro, por eso digo que a la hora de valorar la inteligencia del Diony tendría que conocerle y conocer un poco su perfil, pero claro, depende del objetivo que tuviera. Igual él ya tenía planificado este objetivo de ser imagen pública, de recibir el respaldo social, entonces, claro, sí cumplió su objetivo. No podemos, entonces no puedo valorar si es una persona extremadamente hábil. Desde luego, habilidad sí tenía, sí que era un hombre, digamos, impulsivo, y con poco autocontrol para hacer esto, y desde luego que le echó narices. No para admirarle, pero sí a la hora de cometer un delito y de aceptar un riesgo. Hace unos días me escribió un compañero del Diony, durante esa etapa precisamente, cuando él roba. ¿Compañero de Candy? Sí, le voy a preguntar a ver que me describa cómo era el Diony, como la percepción que él tenía como... Hombre, debía ser un señor peculiar porque quiero decir sigue siendo peculiar. Que era el típico Pepito Verbenas, ¿no? Que le gustaba alardear de las mujeres, tenía montada en su casa una especie ahí de templo sexual, digamos que era un poquito... Hablando de una España final de los 80, una España en la que, bueno, claro, que claro, es que tenemos que ver también el contexto histórico, en su contexto ¿no? histórico, exactamente. Que pues, en ese momento la cultura del pelotazo, del más listo se hace rico enseguida, y gente que tú decías, madre mía, pero cómo este tío ha conseguido... Pero eso pasa en España, ¿tú crees que eso hubiera pasado en otro país? ¿Diony se hubiera convertido en el mismo héroe en otro país? No sé, porque es que en otros países el concepto... Yo fíjate que creo que no. Yo creo que hay un control social y una peor aceptación de este tipo de delitos, si nos vamos, por ejemplo, al norte de Europa, ¿no? O sea, es que se tiene más en cuenta el bien común. Aquí en España se ha ensalzado la picaresca. De lo ajeno. Exactamente. Es una Lazarillo figura. de Tormes, es que no claro, es más que... por eso la figura del listo, la picaresca, de venga, yo si puedo te lo quito, y si me puedo llevar 3 en vez de llevarme 1 y encima no te enteras, mejor. Entonces, no, yo creo que en otros entornos culturales hubiera sido más difícil o peor aceptado. Incluso a lo mejor no se hubiera llegado ni a generar la figura del Diony. Totalmente. O hubiera pasado desapercibida. Totalmente. Y a esta Vicente Ruco, a mí me da la impresión de que se quedó con un mal sabor de boca. Sí, yo también lo he notado, lo he notado que... No, y eso es la imagen esa de que la gente lo ha pensara dejado que claro era un de todas delito. maneras, Claro que es un delito, reprobable y asqueroso. Claro. O sea, es que no hubo dañados, claro que sí que hubo dañados. Y la propia empresa de transporte, y la empresa de seguros, vamos, claro que hubo víctimas. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Manuel Moreno. A vosotros. Gracias a ti también, Marta Prieto. Bueno, pues hemos intentado analizar con ustedes y con el magistrado, con el señor Vicente Ruco, esa figura del Diony que se ha convertido sin lugar a dudas en un fenómeno social en nuestro país.
No sabemos si habrá o no más Dionís. Ahí lo dejamos, lo volveremos a contar. Gracias a los dos.